Bien, y el título de esta predicación es Esforzándonos en la gracia. ¿Cómo? Bien. Le invito a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a estar dando lectura, ¿sí? Segunda carta de Timoteo. Saludamos a aquellos que nos están viendo por las redes sociales también. Dios les bendiga. Y vamos a la segunda carta de Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Voy a pedir si puede mantener el orden allá atrás por el ruido, ¿sí? Bien. Esta carta que escribe Pablo a Timoteo, esta carta fue motivada y escrita por Pablo desde la prisión antes de ser ejecutado. Él tenía una profunda preocupación por Timoteo. Y lo que Pablo va a hacer a través de esta carta, lo va a animar a este joven pastor para que se entregara de todo corazón a la obra en el ministerio y que sea fiel en medio de las dificultades, en las deserciones que iban a haber. Lo insta y le empieza a decir: no te avergüences, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, soporta las aflicciones. Le va a decir que sea leal a la fe. Le va a decir: Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y lo empieza a instar a Timoteo. Y le empieza a decir: Timoteo, pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Y lo insta a que Timoteo guardase la verdad del Evangelio. Y las enseñe con valentía. Y le empieza también a decir: Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud y sé tu ejemplo en todo, en conducta, en fe. Preséntate tú como ejemplo. Eso es lo que le empieza a decir Pablo a Timoteo y lo empieza a instar. Y bien, a que guardare la verdad del Evangelio. Y podemos ver en esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo que él expresa sus emociones, que él expresa su corazón. No tanto el intelecto, sino que podemos ver en las expresiones que Pablo está escribiendo, que empieza a expresar su corazón y empieza a hablarle a Timoteo como si fuera un hijo. Y le dice: tú, pues hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia. Empieza a hablarle del corazón, con ternura, como un padre le habla a un hijo. Y sus expresiones son cálidas y afectuosas. Y bien, hemos leído, ¿no? Y vamos al primer punto en esta noche: esforzándonos en la gracia. Y bien, ¿qué es? Me preguntaba yo, esforzarnos en la gracia de Dios. Esfuérzate. Este verbo tiene que ver con ser fuerte. Ser fuerte. Y mi pregunta es: ¿cómo podemos ser fuertes? Porque no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de confiar en nosotros mismos, se trata de tener esas fuerzas
en la gracia de Dios. Y es ahí donde se encuentra la fuente de todo. Si somos fuertes, es por Cristo. Y el Salmo 68:35 dice lo siguiente. Salmos 68:35 dice lo siguiente. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y es por su gracia, hermanos. Es por su bondad. Y es por ese don que Dios nos da, esa gracia inmerecida que no merecíamos. ¿Y qué significa la palabra gracia, no? Es la influencia divina sobre nuestros corazones. ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder capacitador de Dios, porque es la gracia, el poder que nos capacita para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Es el poder de la gracia de Dios, para que nosotros seamos lo que tengamos que ser, y nos da Él poder para hacer, para servir a Dios, para estar en un ministerio. Es la gracia de Dios quien nos capacita, hermanos. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, dice Pablo. Y solo por la gracia de Dios es que somos lo que somos, hermanos. Y muchas de las características que Pablo tenía fue por la gracia de Dios. No por su intelecto, no por su destreza, fue todo por la gracia de Dios. Si yo en este momento orase por alguien y esa persona se sana, es por la gracia de Dios. Si en un momento predico a alguien y se convierte al Evangelio, no es por lo que vos podés hacer, es por la gracia de Dios. ¿No? Muchos dicen, no, yo les hablé, y gracias a mí está yendo a la iglesia. No, es por la gracia de Dios que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, hermano. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, en la gracia. Y bien, no podemos nosotros, hermanos, jactarnos por nada, porque absolutamente todo es por su gracia. Y bien, todo lo que viene por Él proviene de la gracia de Dios. No podemos jactarnos de nada. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros debe buscar ser lleno de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros debe buscar ser lleno de la gracia de Dios. No de asados, no de pizza, no de ravioles, sino que sean llenos de la gracia de Dios. Y eso es lo que dice Hechos 6:8. Acompáñenme. Debemos ser llenos de la gracia de Dios. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿De qué estaba lleno Esteban? De la gracia de Dios, de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios. Y bien, hermanos, nosotros debemos buscar estar llenos de la gracia de Dios. También va a decir Pablo en la carta a los Efesios: más bien sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos. Y debemos acercarnos nosotros para ser llenos de esa gracia. ¿A dónde nos debemos acercar? Al trono de toda gracia, en cual hallamos el oportuno socorro, al trono de la gracia. Y ahí encontramos el oportuno socorro. Por eso debemos ir al trono de la gracia. Al trono tenemos que ir. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos completos, hermanos.
cuando vamos a Jesucristo, obtenemos todo ahí en el trono de la gracia. Obtenemos fe, amor, gracia, justificación, salvación y todos los tesoros de la sabiduría de Dios en Cristo. Estamos completos y no necesitamos más nada. En Cristo estamos completos y no necesitamos más nada. Y bien, en el versículo 2, Pablo le va a decir a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, hombres fieles, dice, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y bien, debemos tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Tener esa actitud de saber escuchar, porque de esa manera aprendemos. La actitud de aprender de otros. Timoteo lo veía en Pablo y oía y veía. Escuchaba lo que Pablo le decía, lo que hacía, y de esa manera Timoteo aprendía de Pablo. Esa es la actitud correcta, mis hermanos. Y muchas veces yo escucho y veo y aprendo así también de mis pastores o de aquellas personas que ya van caminando en la fe. Y veo, escucho y aprendo. Y se trata de que nosotros también tengamos un espíritu enseñable y nos dejemos enseñar y escuchar, mirar. Tener un espíritu enseñable, con humildad. Cuando alguien viene y te va a aconsejar, pero con humildad te va a dar un consejo, que lo puedas recibir, lo puedas escuchar y puedas recibirlo. Tener una actitud, un espíritu enseñable. Aquella persona que te va a aconsejar y te va a dar un consejo. Todo lo contrario sería tener una actitud soberbia, arrogante, como que me puede enseñar a mí. Debemos tener un espíritu enseñable y aprender a escuchar y a oír lo que nos enseñan. ¿Sí? Tener esa actitud no es buena y hay que desarraigarla del corazón. El orgullo no es bueno. Por eso el libro de los Proverbios dice lo siguiente: no reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrija al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. Por eso qué importante es, mis hermanos, de escuchar, oír, tener ese espíritu enseñable. Y podemos poner un ejemplo, una ilustración en esta noche. En la Biblia podemos ver a Apolo, y la Biblia lo describe a Apolo como un varón elocuente en las Escrituras y poderoso, elocuente y poderoso en las Escrituras. Así lo describe la Biblia. Pero ¿qué pasó? Tuvo que escuchar a Priscila y Aquila, ¿no? Apolos, perdón. Tuvo que escuchar a Priscila y Aquilas, ¿no? Para que le mostrase el camino de Dios más exactamente, porque Apolo venía hablando, ¿no? Del bautismo de Juan. ¿Y qué tuvo que escuchar? A otras dos personas que lo agarraron aparte y le dijeron: mirá, esto es así, y le mostraron el camino más correctamente. Por eso la importancia de escuchar, de oír y de tener un espíritu enseñable. Que sean fieles, idóneos y sobre todo, mi hermano, fieles al Señor. Fieles al Señor y fieles en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces solemos ver personas que son fieles en la iglesia, pero en sus casas no. Personas que son fieles en su trabajo, pero en su trabajo, en su casa, pero con el Señor no. Y ahí están los extremos. Los extremos, y debemos buscar un equilibrio. Y yo me preguntaba, ¿cuál es ese equilibrio? El equilibrio es ser fiel
en todo. En todo. Podemos ser muy carismáticos, podemos hablar muy elocuentemente, pero si no somos fieles, de nada sirve. Debemos ser fiel en todo. Por eso a Tito se lo va a decir en la segunda carta, yo se la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, la carta de Tito, capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente, Tito 2:8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿En qué tenemos que ser fieles, mis hermanos? En todo, dice. En todo. Pero hoy en día hay una contraparte de esto. Vivimos tiempos peligrosos, donde hay hombres peligrosos, y eso también se lo va a decir Pablo a Timoteo. Y la contraparte, los tiempos que vivimos hoy, como iglesia, como sociedad, están en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Esta sí es la traducción lenguaje actual que le voy a leer. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, dice, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le vengan en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Fuerte la traducción lenguaje actual, pero es los tiempos que vivimos hoy, los tiempos en cuales nos encontramos hoy en día. Hombres peligrosos y que están en nuestra sociedad y que incluso están metidos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y ahí Pablo le dice, ¿no? Serán expuestos como fueron estos brujos Janes y Jambres. Y estaba hablando del Antiguo Testamento en el Éxodo, cuando Aarón y Moisés tiran la vara y se convierte en culebra. Está citando ahí, ¿no? Y que quedan expuestos, ¿no? Frente a Moisés, frente a Aarón, como Dios le da la victoria. Quedan expuestos, imitaron. Pero son tiempos peligrosos, hermanos, ásperos. Hombres que son salvajes, hombres duros de tratar, dice el original. Los tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad y en las iglesias. Hay hombres y mujeres de estas características que Pablo menciona.
Pero él le dice a Timoteo, tú Timoteo, tú has aprendido las Sagradas Escrituras. Desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio, dice, y que puedes salvar a otros, dice. Tú Timoteo has seguido mis enseñanzas. Le dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta. Nadie te menosprecie, dice. Porque dice la segunda carta de Timoteo 3:16, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, Timoteo. Desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Por eso es lo importante, ¿no?, el trabajo que hacen las maestras en las escuelas bíblicas, ¿no?, enseñarles a los niños la palabra de Dios, ¿no? Insta a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Debes continuar siendo fiel a la palabra de Dios. Y debemos continuar nosotros siendo fiel a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, con urgencia, hoy más que nunca, debemos regresar a la Biblia. Debemos regresar a la fuente. Porque la Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado. Que su palabra nos baste, hermano. Y la obedezcamos y la pongamos por obra. Y Pablo le va a decir, en el versículo 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Esta metáfora del soldado que Pablo está ilustrando es la de un soldado romano. Ilustra la característica de un soldado romano. Del cristiano, ¿no?, que se encuentra en una batalla. Nosotros como cristianos nos encontramos en una batalla. No es contra carne ni sangre, dice, sino contra principados y potestades y huestes de maldades. En una batalla nos encontramos como hijos de Dios, continua, una lucha. Así es la vida del cristiano, un combate, una batalla militar. Y eso es lo que empieza a asociar Pablo y le empieza a escribir a Timoteo. Una constante guerra y que como soldados de Jesucristo enfrentamos. ¿Y qué les va a decir? Dice, sufre Timoteo. Y hoy, si estamos pasando por algo, estás sufriendo, pasando esas adversidades, te dicen, cancelalo. No, y Pablo le va a decir a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Y le va a decir ahí en 1 Timoteo 1:18, en traducción lenguaje actual, le voy a decir, Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Por eso Pablo lo va a instar a Timoteo. Hoy pasan tiempo, ¿no?, diciendo, no, cancelalo, no, si estás pasando por algún momento. Pero vamos a considerar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No es una opción, no es opcional. Dice, es necesario, Timoteo, que sufras penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es una opción. Tenés que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que sufrir como buenos soldados. Sufre Timoteo como un buen soldado de Jesucristo. Y consideremos también un soldado en esta noche. Consideremos el enfrentamiento bélico que hay entre Ucrania y Rusia. Estos soldados no la están pasando nada bien. Están sufriendo, no duermen, porque puede caer una bomba en cualquier instante, no comen bien, están en guerra.
están alertas a que una bomba puede caer en cualquier momento y lo puede destruir. ¿Se imaginan por un momento el estrés que debe haber en su mente, en su ser, lo que debe estar pasando por su cabeza en ese momento, en ese conflicto que están teniendo? Y no están, están estresados, esperando a ver, están alertas a ver que va a caer una bomba en cualquier momento y los puede destruir. Así está alguien que está en guerra. Y bien, como cristiano, trasladándolo a lo espiritual, ¿cómo estamos nosotros como soldados? Pregunto, ¿cómo estamos nosotros como soldados de Jesucristo? ¿O estamos cómodos? ¿O estamos ahí muchas veces bien holgados, ¿no? Cómodo? Pero debemos estar preparados, porque el soldado debe estar preparado en toda ocasión, a tiempo y fuera de tiempo, para obedecer las órdenes de nuestro Señor, hermanos. Debemos estar preparados. Cuando el Señor dé una orden, no ponerle excusas, ¿no? Sino decirle: Señor, aquí estoy. Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. ¿Cómo le dice el soldado a su capitán? Sí, señor, ¿no? ¿O no? Ahí tenemos el gendarme. Sí, señor. Le dice. Y nosotros, como soldados de Jesucristo, Él nos da órdenes. Él es el quien pone las órdenes. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos excusa? No, Señor, hoy no voy a ir. Por eso es lo importante, hermanos, de no ponerle ya excusa al Señor. Ya basta de las excusas. Tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Estar ahí, cuando Él dé una orden, obedecerla. Y no cuestionarla, porque es Él el que está dando las órdenes. No cuestionar las órdenes que Dios está dando. Y bien, aunque a veces no podamos comprender y entender muchas veces lo que nos está pasando y viene una palabra y a veces no comprendemos y no entendemos lo que está aconteciendo, pero debemos obedecerle, creerle a Dios. Y no jugar a ser cristiano, sino realmente a ser un buen soldado de Jesucristo. Y yo les voy a dar unas descripciones de un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo tiene una dedicación plena, una vida rendida al Señor, agrada a todo, no a las personas, no a nosotros mismos, sino a aquel que lo tomó por soldado, aquel que te tomó como por soldado. A Él tenés que agradarle en todo tiempo. Tiene una dedicación que es plena, se dedica a servirlo, concentrado en servir a Dios, sabiendo, mis hermanos, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano. Nuestra vida en dedicación al Señor. Un buen soldado está comprometido a obedecer sin cuestionar órdenes, sin cuestionar. Y el deber de un soldado de Cristo es la obediencia. Aunque no entendamos, luego vamos a comprender y entender. Como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Cuando le iban a lavar los pies. ¿Por qué haces esto? Ahora no lo entiendes. Luego lo entenderás. Y muchas veces cuando nos pasan cosas, suceden acontecimientos, no entendemos. Pero luego el Señor revela su propósito. ¿Sí, hermanos? Un buen soldado está llamado al sacrificio. Está llamado al sacrificio. El soldado está dispuesto a dar su vida por la nación. ¿No es así? Aquel que va a la guerra está dispuesto a dar su vida por la nación. Y así nosotros, hermanos, como soldados de Cristo, estamos llamados a hacer sacrificios vivos delante de Dios.
Y eso lo dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como soldados estamos llamados al sacrificio. El soldado de Jesucristo está comprometido con la lealtad. Los soldados en aquellos tiempos juraban la lealtad al César, de dar su vida, ¿no?, de pelear, juraban la lealtad al César. Y nosotros debemos ser leales a Jesucristo con toda nuestra vida. Y quería mencionar un soldado leal y fiel, que poco se habla de él, y es Urías. Urías fue un hombre íntegro, fiel hasta la muerte, un hombre de verdad, fiel a su esposa, fiel a su rey, fiel a su Dios y fiel a él mismo. Un hombre íntegro, fiel hasta el último día de su vida. Podemos notar un soldado que es fiel y sacar características de Urías para nuestras vidas, poder tener lecciones. Esas características nos enseñan a nosotros a mantenernos fiel al Señor. Y bien, en el versículo 5 dice, del texto central, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y un atleta, hermanos, está concentrado en la meta, en su objetivo. Y debemos esforzarnos, cada uno de nosotros, por vivir la vida cristiana, lo pone Pablo como una metáfora, como un atleta. ¿Y cuáles son las características que Pablo tenía en mente al escribir esto? Un atleta bajo disciplina y autonegación. Disciplina y autonegación. Tenía en mente también que cumpla las reglas, porque le dice que pelee, que luche legítimamente. Y bien, que cumpla las reglas. Debe luchar legítimamente. En griego, en el original, el significado es ajustado a la ley. Y bien, los juegos en ese momento tenían reglas. Y aquí, mi hermano y mi hermana, el que pone las reglas es el Señor. Y también la corona para aquellos que se someten a esas reglas. La corona para aquellos que se someten a estas reglas que el Señor pone. Por eso la primera carta a los Corintios, acompáñeme, capítulo 9. Verso 24 al 27 vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen? Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y debemos, hermanos, correr esta carrera. Nuestros ojos puestos en la meta, que es Cristo, pero debemos terminar la carrera legítimamente, bajo sus órdenes, bajo sus ordenanzas, en obediencia al Señor. Así debemos correr esta carrera.
legítimamente. Y así debemos terminarla. Por eso en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fue también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta, que sea Cristo, mi hermano y mi hermano, en esta carrera. Como atleta, pone esas 3 metáforas, va a poner Pablo. Va a poner como un buen soldado, como un buen atleta y como un buen labrador. Esas 3 metáforas Pablo va a ilustrar para que nosotros como cristianos podamos comprender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta noche. Y también como labradores de Cristo. En el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. El labrador debe concentrarse en su trabajo y esperar la cosecha. Saber que no todo es instantáneo y que debemos esperar, trabajando cada uno de nosotros y sembrando la buena semilla de la palabra de Dios. Esperando. Santiago 5:7, se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Debemos saber, hermanos, esforzarnos en la obra del Señor y esperar la cosecha la va a dar el Señor, ¿sí? Esforzarnos cada uno de nosotros. Y consideremos un labrador también en esta tarde, que se esfuerza, ¿no?, en esperar esa cosecha y que desde que sale el alba hasta que se pone el sol, están ahí, no perdiendo el tiempo y levantando la cosecha. Están ahí trabajando, ¿no?, sin horarios, nada. Están desde el alba hasta la puesta del sol, trabajando y levantando la cosecha. Así lo hace un labrador. Y por eso lo pone como una metáfora Pablo y le dice como el labrador también. Nosotros levantar, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Servir a nuestro Dios y dejarle los resultados a nuestro Señor. Que de Él va a venir la respuesta. De Él el crecimiento lo da Dios. ¿Sí, hermanos? Características especiales de un agricultor. Está dispuesto a trabajar en cualquier hora. En el tiempo de la cosecha, como le decía recién, los agricultores no desprecian ni un rayo de sol. Así como nosotros como cristianos, el Señor en Juan 4, verso 35 al 38 nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Para ir concluyendo, hermanos, estas 3 metáforas que Pablo viene hablando del soldado, del atleta, del labrador, nos ayudan a ver con claridad en esta noche
lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, lo que el Señor espera de mí y de vos. Espera que seamos como ese soldado que se mantiene fiel hasta la muerte en la batalla. Espera como ese atleta que pone su mirada en la corona, como ese labrador que espera esa cosecha. Es esa la dedicación, mis hermanos, que espera el Señor de cada uno de nosotros. Y debemos esforzarnos en la gracia de Dios, viviendo como cristianos de verdad. Y mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Cómo vamos a poder ser ese atleta que pelea legítimamente? ¿Cómo vamos a ser como ese labrador que espera la cosecha? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con su gracia y de la manera que Él nos indique. De esa es la manera que lo vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Es hoy, iglesia, que nosotros debemos despertar a esta realidad que Pablo le estaba enseñando a Timoteo a través de esa carta. A ser un buen soldado, fiel, a ser un buen atleta, aquel que espera, ¿no? Como el labrador. Y solamente lo haremos con la gracia de Dios. Te invito a ponerte en pie en esta noche. Y quisiera preguntarte, a través de la palabra predicada en esta noche, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Quisiera preguntarte a cada uno de los que están aquí presentes, ¿cuántos están dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿Cuántos están dispuestos a ser buenos soldados de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a ser esos atletas y labradores que Dios quiere que seamos? Te invito en esta noche a que te tomes en serio las cosas de Dios y que puedas ver a la luz de la palabra predicada que Dios espera de nosotros, que seamos unos buenos soldados. Y mi pregunta es, ¿quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y si estás dispuesto, aquí el altar está abierto para aquellas personas que realmente quieren decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ser un buen soldado. Pase lo que pase, estoy dispuesto a obedecer tus órdenes, Señor. Y como le dice Pablo a Timoteo, de ahora en más, el Señor te dé entendimiento en todo.